Este año México celebrará las elecciones más grandes de su historia. En abril comienzan oficialmente las campañas y por ley no puede haber propaganda política, por lo que el INE está buscando suspender la transmisión completa de las conferencias del presidente López Obrador, que realiza todas las mañanas desde Palacio Nacional. Por su parte, López Obrador considera que es una forma de censura y de quitarle a los mexicanos el derecho a la información. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches, qué gusto estar en tu espacio. Pues, ¿qué le puedo decir, consejero? Que hay justicia divina, porque ahora aquellos que presionaron para cambiar la ley en 2007 y poner este tipo de regulaciones para impedir que los gobernantes hablen durante periodos electorales, son los que se están quejando precisamente de ese tipo de regulaciones. ¿Justicia divina, consejero? Bueno, yo creo que estamos en una situación paradójica, que en efecto lo que fue un reclamo para tener elecciones sobre un piso de equidad, donde el gobernante no interviniera en las preferencias de los electores, y que nos permitió, por cierto, tener elecciones muy competidas. Ahí está el resultado de la más reciente, 2018, con una nueva alternancia. Esas reglas que han sido útiles ahora empiezan a cuestionarse, pero como bien recuerdas, fue justamente después de la elección de 2006 cuando se consideró necesario, apropiado, llevar al texto constitucional lo siguiente. Lo voy a leer para no caer en errores. Dice así el artículo 41 de nuestra Carta Magna: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Y la propia Constitución dice que las excepciones serán las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en los casos de emergencia. Es decir, el presidente va a poder, y el gobierno en general, los gobernadores, dar cuenta acerca de las medidas de vacunación, de la sana distancia. En ningún momento el INE va a interferir con lo que es información necesaria en este momento de pandemia. Pero lo que estamos simplemente subrayando es que es necesario respetar las reglas del juego que se han aplicado a otros gobiernos, a Felipe Calderón, a Peña Nieto, en la actual contienda político-electoral, porque de lo contrario lo que tendremos es una vulneración justamente de la integridad de la elección en curso. Ahora, yo la verdad tengo que decirlo, y así usted sabe que lo escribí y lo dije. Yo estaba de acuerdo con que el presidente Fox interviniera en el proceso electoral. A mí me parece que es una tontería pensar que a los políticos se les puede prohibir hacer política, y me pareció una tontería luego esta restricción que se puso en la ley del 2007. Caray, pues, hombre, ¿no sería mejor? Ya sé que me va a decir qué es lo que está en la Constitución, pero yo sí pienso que la ley está mal. No sé qué opine usted. Yo creo que nosotros tenemos una legislación electoral que responde a nuestra historia cercana, en particular esta, pues al amargo trago del conflicto postelectoral de 2006, y una de las maneras en que todas las fuerzas políticas pactaron en ese momento un escenario para resolver lo que fue aquella crisis, consistió justamente en acotar la participación de los gobernantes. Y eso que fue válido en 2012, en 2018, creo que lo sigue siendo. Y en todo caso, si alguien está inconforme, lo que procede es modificar la Constitución para tener una contienda pues mucho más permisiva en la conducta de los gobernantes. Pero mientras la Constitución no cambie, pues no se puede aplicar a contentillo. Y en este caso, los gobernadores, la jefa de gobierno, el presidente de la República tienen como deber fundamental cumplir con la Constitución, aunque no les guste. Y nosotros como ciudadanos estamos obligados a lo mismo, es decir,
si al peatón, a la gente de la calle, se le obliga a cumplir las normas, a los mandatarios con mayor razón, pero incluso no es una cosa novedosa, porque ya viene del pasado, pero incluso recientemente en las elecciones de hace unos meses apenas, en 2019, que tuvieron lugar en Coahuila y en Hidalgo campañas, el presidente estuvo de acuerdo en que ahí no se transmitiera íntegra la mañanera, y lo mismo ocurrió en las elecciones de 2019, es decir, el INE no está cargando los dados respecto al actual gobierno. Nosotros ni estamos alineados con la oposición, pero tampoco con el gobierno, es decir, nuestro deber de imparcialidad también implica que les recordemos a los gobernantes que en este momento ellos tienen una obligación de neutralidad. Ellos ya fueron los protagonistas de la elección que ganaron. Ahora les corresponde gobernar para todos, ver por el interés público y no ser un jugador más de la contienda electoral. Solamente para ser consistentes, yo sigo pensando que el presidente López Obrador ahorita, como lo tenía el presidente Fox en su momento, tendría todo el derecho para hacer campaña a favor de su partido, pero esa es mi visión. Lo que le quiero preguntar es, ¿por qué considera el Instituto Nacional Electoral como un acto propagandístico a la conferencia matutina que tiene el presidente todos los días? Bueno, el instituto se basa en lo que han sido los precedentes, incluso del Tribunal Electoral, es decir, precedentes jurisdiccionales en donde a Felipe Calderón incluso se le sancionó por dar una conferencia de prensa en su momento. El tribunal ha dicho que la propaganda es todo aquello que hace el gobierno para difundir sus actividades, sus logros, sus acciones, ya sea a través de videos, discursos, en fin. Hay una jurisprudencia que ha determinado que la propagación de la visión gubernamental sobre el estado de cosas, esa propagación, esa difusión, esa información es propaganda. Entonces, nosotros pues lo único que estamos haciendo es ser consistentes con estas reglas del juego que han sido muy útiles para la democracia mexicana. Yo sé que hay otros países, digamos, en donde las restricciones son mucho menores, hay un grado de libertad mayor para todos los actores, para los gobernantes, incluso, pues lo acabamos de ver en Estados Unidos, el propio presidente se presenta él mismo a la reelección y es las dos cosas al mismo tiempo, un candidato y un presidente, y eso ocurre en los regímenes parlamentarios, pero en nuestra situación particular mexicana de desconfianza hacia las elecciones y de reclamo de no intervención del gobernante para beneficiar a su partido, ese reclamo tan nutrido en los últimos años nos llevó a tener la constitución que tenemos. Nosotros como autoridad electoral mal haríamos diciendo, pues la verdad al constituyente se le pasó la mano y es el momento de remover la constitución. Si nosotros empezamos a desconocer la constitución, vamos a hacer un pésimo papel. Nuestro deber es acatarla, aunque tengamos opiniones contrarias. A mí hay disposiciones que me parece que ya pueden ser innecesarias, pero ese es mi punto de vista personal, que no puede estar por encima de mi responsabilidad ni de mi obligación, y creo que en ese sentido está actuando el INE, ¿no? No, tiene ahí sí toda la razón, ustedes están para aplicar la ley, no hay duda al respecto. Déjeme hacer una breve pausa, consejero, y regresamos para seguir analizando este asunto en un momento más. E inscríbete. Estoy platicando con Ciro Murayama, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, entonces la prohibición va a ser para que se transmita la conferencia matutina, pero el presidente podrá seguir haciendo su conferencia matutina. Eso es algo que tendremos que determinar en abril cuando empiecen las campañas. Lo que se ha usado hasta ahora en este sexenio es que donde hay elecciones no se transmitan. Y como va a haber elecciones en todo el país, pues tendría que ser una restricción general. Ahora, déjame ir a un punto que es importante porque además se va a resolver el día de mañana en el Consejo General. Independientemente de que las mañaneras estén permitidas y se estén desarrollando
como ocurre hoy en día, ya el INE se ha pronunciado acerca de ciertos límites a las expresiones en esas mañaneras. Es decir, en las últimas semanas de 2010 y de 2020 tuvimos quejas de distintos partidos porque el presidente hace alusión, crítica, cuestiona, por ejemplo, la formación de alianzas entre distintos partidos opositores, y eso implica que ya esté invadiendo, digamos, la esfera electoral. La Comisión de Quejas del INE emitió distintas medidas precautorias señalando que esas expresiones desde eventos como son las mañaneras, que se celebran en un recinto público por excelencia, Palacio Nacional, con recursos públicos, para afectar a algún partido político o para beneficiar a otro, es contrario al deber de neutralidad de los servidores públicos, el presidente de la República incluido. El Tribunal Electoral revocó la última medida cautelar que emitió el INE el 30 de diciembre de 2020 y ahora mandata que el Consejo General del INE fije las reglas de lo que no debe hacer el presidente en sus mañaneras. Y básicamente, yo te voy a decir, no son reglas muy complicadas. El 23 de diciembre, cuando al presidente le preguntan qué opina de la coalición del PRI-PAN-PRD, él cuestiona, dice que tratan de cambiar la asignación del presupuesto, volver a los mochos, en fin, una intervención muy crítica, que suscitó la queja y suscitó la medida cautelar del INE. Pero el 29 de diciembre, 3 días después, le preguntan, oiga, ¿qué opina de que Morena se alíe con el Partido Verde? ¿Le parece eso consistente? Y el presidente dijo, yo no me pronuncio sobre eso, no me compete, yo no me meto en eso, no es mi competencia. Esta segunda respuesta es la que uno esperaría, la que la autoridad electoral esperaría, tratándose de cualquier actor. Lo que no puede ser es que se ataque a unos, se inhiba de otros y entonces pues sea parte de la contienda. Pero a ver, consejero, ¿cómo van a controlar al presidente López Obrador? Perdón, cualquier político es incontrolable, lo era Fox, en fin, lo es López Obrador. Si dice algo que no está en los lineamientos que ustedes han puesto, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a castigar? En fin, me gustaría saber cómo se va a aplicar esos lineamientos. Claro que sí, pues tiene que ser quien puede sancionar a una autoridad que vulnera la norma. El Poder Judicial tendría que ser materia del Tribunal Electoral, porque el artículo 134 constitucional mandata, dice así, los servidores públicos de la Federación, los estados, los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos. Las mañaneras son un evento que utiliza recursos públicos por su sede, por el equipo de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos es, adelante, no hay ninguna censura, eso es falso. Simplemente, señor presidente, no sea usted el que incline la balanza, el que diga por quién hay que votar, el que trate de favorecer a una fuerza política o a otra, porque justamente... Pero si no lo hace, consejero, si no lo hace el presidente, usted dice lo puede sancionar el Poder Judicial. ¿Qué sanciones le podrían poner al presidente de México? Bueno, eso ya entra en el terreno de los magistrados. Yo simplemente quiero señalar lo que en la órbita del INE corresponde, que es, uno, recordar que la Constitución, justamente aquello que molestó que hizo Vicente Fox, dio lugar a un cambio constitucional. Sí. Esas reglas las acataron Felipe Calderón y las acató también Peña Nieto y distintos gobernadores. No se está poniendo una regla sui generis ad hoc para un gobernante en este momento. Es simplemente hacer valer las reglas del juego que estuvieron vigentes en el pasado, ahora, mientras no se cambie. No, estoy de acuerdo, ustedes están para aplicar la ley, pero
Vaya, lo que me preocupa, consejero, y ya nos tenemos que ir, y es mi última pregunta, es que estoy previendo aquí un choque de trenes entre la autoridad electoral y el presidente de México. El INE no se pelea con el presidente, el INE reivindica la Constitución, y yo espero que con todos los problemas que tiene el país en medio de esta crisis de salud, de esta crisis económica, no afectemos al proceso electoral con acciones contrarias a la ley. Yo espero que el titular del Ejecutivo se pueda conducir como jefe de Estado y no como jefe de una fracción o de un partido. Creo que eso dañaría a su propia investidura y sin duda puede afectar el desarrollo adecuado del proceso electoral. Qué cosa que hay que decirlo, y esto lo digo yo, lo repetía una y otra vez López Obrador cuando estaba en la oposición, que el presidente se debería de comportar como jefe de Estado y mantenerse fuera de los procesos electorales. Hoy que es presidente piensa otra cosa. Son políticos al fin y al cabo. Gracias, consejero. Muchas gracias. Leo, muchas gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Lo estaremos molestando, desde luego, a los consejeros del INE durante este año para que nos expliquen sus decisiones. Híjole, se va a poner bueno esto. Pero por lo pronto aquí termina la edición de hoy. Le agradezco que nos haya acompañado. Mañana es fin de semana, nuestra edición especial. Vamos a hablar de un tema muy interesante del budismo y su presencia en México, y de también cómo un budista está procesando todo este tema de la pandemia. Muy interesante este asunto de esta tradición espiritual que viene de Oriente. Así que lo espero mañana, viernes, en punto de las 10 de la noche. Muy buenas noches.